¿Qué se necesita para pasar de ser una madre en apuros, alquilando su garaje, a convertirse en la fuerza silenciosa detrás del gigante de videos más influyente del planeta, enfrentándose a titanes tecnológicos y navegando por un torbellino de controversias y críticas? La historia de Susan Wojcicki no es solo el cuento de hadas de Silicon Valley. Es una saga de audacia visionaria, de decisiones implacables y de una resiliencia inquebrantable, pero también un relato lleno de sacrificios personales, dilemas éticos y batallas internas en el despiadado mundo de la tecnología. Hoy vamos a desenterrar esa verdad oculta, esa que pocos se atreven a desvelar. Susan Diane Wojcicki nació el 5 de julio de 1968 en Santa Clara, California, en el corazón de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Su infancia transcurrió en un entorno académico privilegiado. Su padre, Stanley Wojcicki, era profesor de física en Stanford, y su madre, Esther Wojcicki, una renombrada educadora y periodista. Creció rodeada de mentes brillantes, en un ambiente donde la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico eran el pan de cada día. Sin embargo, esta aparente ventaja también traía consigo una presión implícita para sobresalir, un tipo diferente de obstáculo. Desde joven, Susan mostró una aguda inteligencia y una inclinación por la resolución de problemas, aunque su pasión inicial no era la tecnología, sino las humanidades. Estudió historia y literatura en Harvard, una elección poco convencional para alguien destinada a moldear el futuro digital. Esta formación, lejos de ser un desvío, le brindó una perspectiva única, una capacidad para entender las narrativas humanas y el impacto social que pocos ingenieros poseerían. Su mente no solo pensaba en algoritmos, sino en personas. Una de las anécdotas menos conocidas de su juventud y que prefigura su espíritu emprendedor es su pequeña empresa de venta de dulces caseros de puerta en puerta. No era un simple pasatiempo, era su primera incursión en el comercio, una lección temprana sobre la oferta y la demanda, y sobre la importancia de la iniciativa. Esta experiencia, aparentemente trivial, fue su bautismo de fuego en el mundo de los negocios, forjando su instinto para la oportunidad y su disposición a ensuciarse las manos. La verdadera epifanía de Wojcicki llegó en la burbuja de las .com de finales de los 90. Tras graduarse, y después de un breve paso por la consultoría de gestión, se encontró en un cruce de caminos. Había comprado su primera casa en Menlo Park, pero para poder pagarla, decidió alquilar su garaje. Lo que no sabía es que sus inquilinos serían dos jóvenes visionarios, Larry Page y Sergey Brin, quienes estaban incubando un proyecto ambicioso, un motor de búsqueda llamado Google. El garaje de Susan, húmedo y desordenado, se convirtió en el epicentro de una revolución. Ella fue testigo de primera mano del nacimiento de Google, escuchando las conversaciones, observando la pasión y la incansable ética de trabajo de Page y Brin. Esta proximidad fue su gran escuela de negocios, una inmersión total en el espíritu de una startup que cambiaría el mundo. Fue entonces, en 1999, que tomó una decisión que transformaría su vida. Se unió a Google como su empleada número 16, la primera gerente de marketing. Este fue un punto de quiebre, un salto de fe en lo desconocido. Sus primeros años en Google fueron una lucha constante, un periodo de aprendizaje brutal en una compañía que crecía a una velocidad vertiginosa. No había manuales, solo la voluntad de experimentar y de iterar rápidamente. Susan fue fundamental en el desarrollo de productos clave como Google Image Search y Google AdSense, el programa que permitió a Google monetizar su vasto tráfico. Fue en AdSense donde su genialidad para la monetización de contenido se hizo evidente, transformando el modelo de negocio de la incipiente web. Pero la verdadera jugada maestra de Wojcicki llegó en 2006. En ese momento, Google ya era un gigante.
Pero un pequeño sitio web llamado YouTube estaba ganando una atracción explosiva, especialmente entre los jóvenes. Susan, con su aguda visión, notó el potencial disruptivo de YouTube. Aunque Google ya tenía su propio intento fallido de video, Google Video, ella argumentó fervientemente que YouTube era la verdadera mina de oro. Su argumento fue tan convincente que Larry Page le encomendó la tarea de adquirirlo. La adquisición de YouTube por $1.650 millones en 2006 fue una decisión que muchos consideraron descabellada en ese momento. Era una cantidad exorbitante para una startup que aún no generaba ganancias y que enfrentaba demandas masivas por derechos de autor. Pero Susan vio más allá de los números. Vio el futuro de los medios de comunicación, la democratización del contenido y el poder de la expresión individual a escala global. Fue una jugada arriesgada, llena de tensión, de dudas existenciales, cuando la prensa la criticaba y los inversores se mostraban escépticos. Quizás tú también te has sentido así, defendiendo una visión que nadie más comprende. Como CEO de YouTube desde 2014, Wojcicki tuvo la tarea monumental de transformar una plataforma caótica y desorganizada en un negocio rentable y sostenible. Lo logró. Bajo su liderazgo, YouTube creció exponencialmente, superando los 2.000 millones de usuarios mensuales, convirtiéndose en el segundo sitio web más visitado del mundo y en una plataforma cultural ineludible. Introdujo nuevos formatos como YouTube Kids, YouTube Music y YouTube Premium, diversificando la oferta y consolidando su dominio. Pero este ascenso meteórico no estuvo exento de controversias. YouTube se convirtió en un campo de batalla para la libertad de expresión frente a la moderación de contenido. Las acusaciones de permitir la difusión de desinformación, discurso de odio, teorías de conspiración y contenido inapropiado para niños la persiguieron constantemente. Las tensiones internas eran palpables, con equipos debatiendo sobre qué contenido debía permitirse y cuál debía ser eliminado. El dilema ético era constante. ¿Cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social a una escala global sin precedentes? Sus decisiones sobre la monetización, la inteligencia artificial y el algoritmo de recomendación también generaron críticas. Se la acusó de priorizar los ingresos sobre la calidad del contenido, de favorecer a los creadores de contenido más populares y de crear burbujas de filtro que polarizaban a los usuarios. Para sus defensores, estaba haciendo lo necesario para hacer de YouTube una plataforma viable y rentable. Para sus críticos, estaba sacrificando los valores fundacionales en aras del crecimiento y los beneficios. ¿Qué hubieras hecho tú para navegar por esta mina de dilemas? La presión del trabajo, la intensidad de liderar una empresa de tal magnitud y la constante exposición pública cobraron su precio. Susan Wojcicki, madre de 5 hijos, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de equilibrar una carrera exigente con la vida familiar. Su experiencia personal la llevó a abogar por la licencia de maternidad remunerada y por un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal en Silicon Valley, rompiendo el molde del CEO tradicional. En febrero de 2023, después de casi una década al frente de YouTube y 25 años en Google, Susan Wojcicki anunció su dimisión como CEO, pasando a un rol de asesora en Google y Alphabet. Fue un momento de quiebre, una decisión clave que marcó el fin de una era. Su salida generó especulaciones, pero ella enfatizó su deseo de centrarse en su familia, su salud y sus proyectos personales. La mujer que había construido el YouTube que conocemos hoy decidía que era tiempo de un nuevo capítulo. El legado de Susan Wojcicki es innegable. Transformó YouTube de una startup prometedora en el epicentro de la cultura digital global. Democratizó la creación de contenido, permitió a millones de personas encontrar una voz y una audiencia,
y creó nuevas economías para los creadores. Es la mente maestra detrás de cómo consumimos video hoy en día. Una figura que, aunque a menudo trabaja tras bambalinas, ha tenido un impacto cultural tan grande como el de cualquier celebridad. Su vida es una lección sobre la visión, la perseverancia y la capacidad de un individuo para moldear el futuro de la tecnología. Es la historia de una mujer que, desde el garaje de su casa hasta la cima del poder en Silicon Valley, ha desafiado las expectativas y ha redefinido lo que significa ser un líder en la era digital. Es la figura discreta pero implacable detrás de una de las plataformas más influyentes de la historia. Detrás de la imagen pública de una ejecutiva seria y analítica, se esconde una mente estratégica que comprende las complejidades del comportamiento humano, una negociadora tenaz y una líder que, según quienes la conocen de cerca, opera con una combinación de pragmatismo y empatía. Un personaje que, a pesar de las sombras que la persiguieron, ha dejado una huella indeleble en la forma en que el mundo se comunica y se entretiene. ¿Qué nos dice la historia de Susan Wojcicki sobre la naturaleza del poder en la era digital, los dilemas éticos de la inteligencia artificial y el impacto de la tecnología en nuestras vidas? Nos obliga a confrontar nuestras propias nociones de lo que es progreso y lo que es responsabilidad, y a entender que la innovación, cuando es ilimitada, puede traer consigo tanto maravillas como desafíos profundos. Su ascenso nos desafía a mirar más allá de los algoritmos y a reconocer la humanidad que impulsa las máquinas. Su influencia perdura. Sus decisiones siguen moldeando el ecosistema de los creadores, y su figura continúa siendo una referencia en el mundo tecnológico. La historia de Susan Wojcicki es un recordatorio de que los grandes líderes no siempre son los más ruidosos, y que la verdadera innovación a menudo nace de la intersección entre la visión audaz y la capacidad de ejecutar con determinación. Es el reflejo de un Silicon Valley en constante evolución, lleno de contradicciones y posibilidades infinitas. Así que, después de haber explorado los rincones más ocultos de la vida de Susan Wojcicki, ¿qué te ha parecido lo más revelador? ¿Qué aspecto de su visión o de sus decisiones te ha sorprendido más? ¿Qué dilemas éticos crees que ha tenido que enfrentar en su camino? La verdad es que su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer que la visión, la resiliencia y la audacia pueden llevar a destinos insospechados. Este video es parte de Singularidad Emocional, el canal donde te contamos las historias que no se atreven a contarte en otros lados. Si te atreviste a ver este video hasta el final, te invito a suscribirte para descubrir más historias incómodas, humanas y profundamente inspiradoras. Comenta abajo qué te ha parecido la historia de Susan Wojcicki y comparte este video si estás dispuesto a desafiar la narrativa convencional. Tu curiosidad nos impulsa